Soy el pastor Juan José Gil. Todos recurrimos a Apocalipsis cuando queremos ver cómo será el escenario del tiempo del fin, especialmente porque estamos interesados en la venida de Jesús. Entonces queremos ver cuáles serán las circunstancias, de la misma manera que los discípulos, cuando estaban en el Monte de los Olivos y contemplaban las grandes edificaciones del templo, le preguntaban a Jesús: mira, ¿cuándo van a pasar las cosas que nos has dicho? Jesús les acababa de decir que, aquellas edificaciones también pasarían, serían derribadas, hasta piedra sobre piedra, no quedar nada en pie. Aquello era muy chocante porque los discípulos estaban acostumbrados a mirar aquellas edificaciones como el asombro de Israel y el asombro también de las naciones que venían de vez en cuando a las fiestas judías para celebrarlas. Y aquella expresión, no quedará piedra sobre piedra, para los discípulos era algo así como algo muy grande tiene que pasar para que eso ocurra. Así que lo conectan directamente con el tiempo del fin y le preguntan a Jesús cuándo sería la segunda venida o el regreso suyo o la venida del reino. Ellos lo entenderían así, como que efectivamente vendría un momento en que el reino de Dios viniera a la tierra, se instaurara en la tierra de manos del Mesías, y entonces se cumpliría en algo tan catastrófico como que todo aquello desapareciera. Entonces Jesús, ya sabemos lo que les dice. Mateo 24 está registrado, como sabemos, en los 3 evangelios sinópticos. Los discípulos están interesados en saber los acontecimientos. Es normal, es lo suyo, que nos preocupemos, o mejor dicho, que nos interesemos por conocer las señales. Y esto nos ocupa mucho tiempo, no solo a nosotros, sino a muchos creyentes que están en esa situación, en queriendo conocer más y mejor. Hacemos entonces bien en acercarnos a Apocalipsis, porque Dios nos dejó la revelación de Apocalipsis por medio del apóstol Juan para precisamente informarnos de cómo sería ese tiempo, qué cosas estarían ocurriendo. Ahora, si nos fijamos en cómo ha sido revelado ese libro, que se llama así, Revelación o Apocalipsis, nos damos cuenta que lo primero que hace Jesús, después de aparecérsele a Juan, es mandar una carta a las 7 iglesias, una a cada iglesia. Las iglesias que estaban alrededor de Juan, de la isla de Patmos, cerca de ese lugar, y que formaban parte del Asia Menor, o lo que hoy conocemos como Turquía. Esas 7 iglesias que Juan seguramente conocía por referencia, quizá por visitarlas, etcétera, o por haber recibido visitas de ellas. Entonces nos damos cuenta de que para Jesús la prioridad está ahí. La prioridad es cómo va a estar la iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Cuál va a ser el interés, la motivación de la iglesia para atravesar ese tiempo del fin? Va a echar mano de mensajes para de alguna forma expresar su preocupación, que es lo que Jesús intentaba. Ahora, lo que vemos en común, entre otras cosas, en todos esos mensajes, la línea que atraviesa, la línea de interés común por parte de Jesús que atraviesa cada uno de ellos, es el interés que Jesús tiene porque sobrevivan, no sobrevivan solo físicamente, sino sobrevivan espiritualmente. Entonces nos da promesas, o les da promesas, lo podemos por supuesto asumir para nosotros, para los vencedores. Va a haber unos vencedores de la historia, va a haber unas iglesias que van a ser considerados como la victoria final de Dios en la tierra, en la historia de la iglesia, la historia del mundo. Por tanto, el interés de Jesús porque seamos vencedores va a quedar ahí plasmado.
Primero con el reconocimiento de Jesús, después con el llamado al arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento porque tenemos cosas que superar. No nos podríamos considerar vencedores si Jesús viene y aún hay tantas cosas que tenemos pendientes que no hay forma de que podamos brillar o que Jesús pueda de alguna manera presentarnos como la gran victoria de la historia en nosotros, los creyentes. Así que esa preocupación está ahí plasmada. Para mí eso significa que es la prioridad para Jesús. Estamos llamados a ser vencedores y podemos vencer. La Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, nos habla claramente de cuál es la victoria que Dios espera. ¿Cómo podemos llegar a ser esos vencedores? Y me gustaría tocar por lo menos dos aspectos. El primer aspecto que nos hace vencedores es nuestra identificación con Jesús. Claro, el apóstol Pablo llama a la iglesia su cuerpo, pero muchas veces no somos conscientes de que seamos realmente el cuerpo de Cristo. No hay tanta identificación. Jesús, por ejemplo, dijo, no sois del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahí hay una identificación. Jesús nos llama a identificarnos con Él en ese aspecto, es que no somos del mundo. Sin embargo, ¿cuántas veces los cristianos, las iglesias, nos hemos visto tan integrados en el mundo, tan en contacto con el ambiente, tan de alguna manera sumergidos en su atmósfera, en tantas cosas, muchas veces en deseos, pensamientos, motivaciones, propósitos, metas. ¿Sabes? Muchas veces ni siquiera podemos decir que se diferencia la iglesia del mundo en estos aspectos. Estamos demasiado integrados. Y entonces cometemos también los mismos errores, desgraciadamente. Esto es una pena, pero es así. Entonces, la identificación con Jesús tiene que ir más allá que la teoría o que juntarnos para alabar o escuchar la palabra. Es algo más de la vida diaria, es algo del pensamiento, es algo del corazón, es algo de las emociones, cómo vemos las cosas, cómo nos sentimos al respecto. ¿Desde qué perspectiva la vemos? ¿La vemos desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del mundo o la observamos desde la perspectiva de Jesús? Porque al identificarnos con Jesús, estamos también llamados a mirar las cosas desde su ángulo, desde su modo de ver la vida. Esa es la identificación que nos puede llevar a la victoria, porque si nos seguimos identificando en tantas cosas con el mundo, desgraciadamente nos vamos a perder muchas victorias, vamos a ver muchas derrotas y quizá con la tristeza y la vergüenza de nunca haberlas superado. No deberíamos de permitir esto. No somos del mundo. Y así podríamos hablar de tantas otras cosas, como es cuál es nuestra prioridad. ¿Cuál era la prioridad para Jesús? Sin duda, que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Venga tu reino, es casi lo primero que Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino para que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Tenemos esto como una prioridad en nuestra vida? Predicar el Evangelio a cada criatura para cumplir ese objetivo es nuestra prioridad. O orar para que los hombres sean salvos. ¿Es la oración nuestra prioridad? Porque desgraciadamente no ese es el ejemplo que damos, no es eso lo que vemos en la vida cotidiana de la Iglesia. Entonces, como creyentes, si pretendemos ser ese remanente victorioso, tenemos que tener en cuenta que estamos llamados a la victoria y que esa victoria va a depender en gran manera de nuestra identificación con Jesús, con su visión, sus pensamientos, su doctrina, su palabra, todo lo que tiene que ver con lo que movía a Jesús. Si eso no es lo que nos mueve a nosotros, entonces, desgraciadamente, no estamos en condiciones de alcanzar esa victoria. Luego, la segunda cosa que quiero señalar, y no quiero hacerlo demasiado largo, es, aparte de que estemos alineados en sintonía con Jesús, es también que entendamos la importancia de la cruz. Mira,
Jesús, a todos los que venían a él en busca de ser discipulados como maestro, ellos querían seguirle. Y siempre Jesús fue fiel en enseñarles que hay algo esencial para seguirle, que es llevar la cruz cada día. ¿Por qué ese empeño en la cruz? La cruz es un lugar de tormento, es un lugar de muerte, es un lugar de castigo, es un lugar de sacrificio. Pues sí, precisamente por todo eso, porque a lo que Jesús nos llama es a morir a nosotros mismos, a morir a la carne, a morir al mundo, a morir a todo aquello que no sea la vida del Espíritu en Cristo. Por tanto, el llevar la cruz cada día significa precisamente eso: disposición al sacrificio, disposición al sufrimiento, disposición a la renuncia, disposición a que nuestra carne sea negada, abnegada, de manera que no sigamos los deseos, las emociones carnales, no sigamos los instintos humanos simplemente, no sigamos aquello que es normal en una humanidad que no ha sido convertida, no está siguiendo a Cristo. Nosotros sí, hemos sido convencidos y convertidos. Por tanto, tenemos que llevar la cruz cada día y sacrificar nuestros pensamientos, sacrificar nuestros deseos, sacrificar nuestra carne, cualquier motivación que no vaya a glorificar a Dios, sacrificarla, porque los objetivos de Dios vienen primero y los objetivos del mundo, los objetivos de la carne están continuamente amenazando esto mismo. Contrarios, están combatiéndonos para que no avancemos hacia la victoria final. Así que el morir cada día, el morir a nuestros deseos, nuestros pensamientos y demás, forma parte de seguir a Cristo, del verdadero cristianismo. Pero es más, sin ellos no hay victoria. Si quieres una victoria de cualquier cosa que esté ahí enclavada en tu vida, que parece que no quiere salir, un vicio, un mal pensamiento, unos deseos carnales, no sé, podríamos hablar de tantas cosas, envidias, rencores, bueno, ahí está, escrito por Pablo, las obras de la carne en Gálatas. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Sin duda, tomar conciencia de que la cruz es un instrumento útil y diario para que alcancemos mayores victorias. Si quiero superar un problema muy severo que yo tenga de dependencia de algo, tengo que sacrificar mi ego en la cruz y tengo que poner en su lugar lo espiritual, lo que Dios tiene en su corazón, la vida espiritual, la vida correcta, santa, la vida que Jesús nos mostró. Así que os dejo con esta reflexión. Estamos llamados a ser vencedores de la historia de la humanidad y vamos a pasar las últimas pruebas, quizá las peores de toda la historia, enfrentándonos a un gobierno tan tirano, horrible como el del anticristo. Y estamos llamados a salir vencedores. Ahora, ¿cómo? No dejemos de identificarnos con Jesús. Lo que Él es lo que nosotros debemos ser. Lo que Él piensa, lo que nosotros debemos pensar. Lo que Él siente, lo que debemos sentir. Así que estudia muy bien la vida de Jesús, estudia muy bien sus palabras, conócelas a fondo, medita en ellas y hazlas parte de ti. Identifícate con eso. Deja que esa palabra cale profundamente en tu corazón. Avive tu fe, te dé los mismos deseos. Si admiras realmente a Jesús, te identificarás con Él. Si crees sinceramente en Él, seguro que no te costará esa forma de identificación. Y lo segundo, no te olvides de la cruz. Lleva tu cruz cada día para morir cada vez que sea necesario, a ti mismo, a tus deseos, para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, en la vida de la Iglesia, y podamos ser como remanente, recibidos en gloria, recibidos con orgullo en el corazón por parte de Jesús, presentándonos delante de los ángeles, delante de nuestro Padre Celestial,
como esta es mi iglesia, este es mi remanente, estos son los vencedores, estos son los que van a recibir las promesas, estos son aquellos que van a ser exaltados para reinar conmigo, porque se identificaron conmigo, porque murieron conmigo, llevando su cruz y han vencido. Os dejo con eso. Que el Señor os bendiga.